Nos han contado que Jerusalén es una ciudad de paz, una encrucijada de fe, el corazón de tres grandes religiones, una postal de devoción y antigüedad, ¿verdad? Pero, ¿y si esa es solo una pantalla? Una cortina de humo tejida a través de milenios para ocultar una verdad mucho más profunda y quizás aterradora. ¿Y si esta ciudad sagrada no es solo un lugar de peregrinación, sino el epicentro de un plan divino y profético que está a punto de desatarse? ¿Qué ocurrió realmente en los cielos y bajo la tierra de Jerusalén, que la Biblia y los textos antiguos decidieron convenientemente dejar velado? ¿Y qué entidades, qué fuerzas oscuras y qué milagros aún incomprensibles están esperando el momento preciso para hacer de Jerusalén el escenario del apocalipsis final? El libro del Génesis la menciona. Los profetas clamaron en sus calles, Jesús caminó por sus senderos, pero más allá de su glorioso pasado, Jerusalén oculta un futuro que pocos se atreven a comprender. Para millones de creyentes, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, esta ciudad no es un simple lugar geográfico. Es un reloj profético, cuyas manecillas giran inexorablemente hacia el cumplimiento de las profecías más escalofriantes de la Biblia. No hablamos de mitos lejanos, sino de eventos que, según los textos, están a punto de ocurrir. Estamos a las puertas de la revelación de un secreto milenario. ¿Estás listo para mirar más allá de lo obvio? Todo gira en torno a una estructura que hoy no existe: el tercer templo de Jerusalén. Para comprender su trascendencia profética, debemos recordar su historia. El primer templo, erigido con una magnificencia sin igual por el rey Salomón, fue la morada terrenal de la Shejiná, la gloria divina, un lugar donde los sacrificios eran la vida misma de una nación. Fue un símbolo de la presencia inquebrantable de Dios entre su pueblo, un centro de poder espiritual tan inmenso que su destrucción a manos de los babilonios en el 586 a.C. marcó una era de duelo y desolación. Pero la historia no terminó allí. Más tarde, tras el exilio, regresó un remanente y con inmenso esfuerzo levantaron el segundo templo, un edificio más modesto pero igualmente sagrado. Fue este templo, ampliado y embellecido por Herodes el Grande, el mismo lugar donde Jesús de Nazaret enseñó, curó y confrontó a los mercaderes, prediciendo su propia destrucción. Una profecía que se cumplió con una brutal precisión en el año 70 a.C., cuando las legiones romanas de Tito lo arrasaron, dejando solo el muro occidental, el Kotel, como un testimonio silencioso de su grandeza y su ruina. Desde entonces, el monte del templo ha permanecido sin un templo judío, ocupado por el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, santuarios venerados del Islam. Pero aquí radica el corazón del misterio. A pesar de casi 2 milenios de ausencia, los profetas, desde Ezequiel con sus visiones detalladas de un templo futuro, hasta Daniel con sus advertencias sobre su profanación, y el apóstol Juan en el Apocalipsis, hablan de un tercer templo. Un templo que no es una metáfora, sino una edificación física que debe ser construida o quizás revelada justo antes de los eventos finales de la humanidad. ¿Por qué es esta estructura tan indescriptiblemente crucial para el cumplimiento de las últimas profecías? Porque en él, en su santuario más íntimo, se sentará una figura de un poder y una maldad sin precedentes, una figura que muchos temen nombrar, pero cuya aparición marcará el punto de no retorno para el mundo. La verdad es que el destino del tercer templo está inexorablemente ligado a la aparición de la figura más temida de la escatología, el Anticristo. Este no será un simple dictador político. Las Escrituras lo describen como un ser de carisma, sobrenatural, una inteligencia prodigiosa y una capacidad de engaño tan vasta que, si fuera posible,
engañaría incluso a los elegidos. Su ascenso al poder será gradual, disfrazado de paz y soluciones a los problemas globales, pero su verdadera naturaleza se revelará en el lugar más sagrado de la tierra. El profeta Daniel, en sus visiones apocalípticas registradas hace milenios, nos advirtió sobre este príncipe que ha de venir, quien quitará el sacrificio continuo y pondrá la abominación desoladora. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, fue aún más explícito, revelando que el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, no sólo aparecerá, sino que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Imagina el horror, la blasfemia suprema. En el lugar mismo donde la gloria divina residió una vez, donde se ofrecían sacrificios a Yahvé, aquel que se alzará como el gobernante mundial se revelará como un falso Dios, demandando adoración universal. Este acto, conocido como la abominación desoladora, será la señal inequívoca, el punto de quiebre que desatará la gran tribulación. Esto implica con una certeza escalofriante que el tercer templo debe estar allí, en pie, funcional, o al menos restaurado y accesible, para que esta profanación final ocurra. ¿Quién o qué, entonces, está impulsando silenciosamente los planes para su reconstrucción, a pesar de los inmensos desafíos políticos y religiosos en una de las zonas más volátiles y disputadas del planeta? ¿Es acaso una conspiración milenaria? ¿Son fuerzas humanas actuando inconscientemente como peones en un tablero divino? ¿O hay entidades espirituales oscuras, trabajando en las sombras, manipulando los hilos de la geopolítica y la religión para allanar el camino a este usurpador final? Las fuerzas en juego son mucho más antiguas, mucho más poderosas y mucho más astutas de lo que la mente humana puede concebir en su limitada comprensión. Mientras el mundo se enfoca en los titulares sensacionalistas y los conflictos de cada día, las piezas de este inmenso rompecabezas profético se están moviendo a una velocidad alarmante. Lo que antes eran sueños de fundamentalistas aislados, ahora son realidades tangibles y proyectos en marcha. Organizaciones judías como el Instituto del Templo han estado durante décadas no solo diseñando, sino construyendo activamente los vasos sagrados, los utensilios de oro y plata, las vestiduras sacerdotales e incluso los intrincados planos arquitectónicos del tercer templo. No son meras réplicas, sino objetos creados con el propósito explícito de ser utilizados en un templo funcional. Los ladrillos de piedra caliza blanca, cortados con la precisión milimétrica necesaria, están listos. Animales perfectos y sin tacha, requeridos para los sacrificios según la ley mosaica, como la mítica vaca roja, están siendo criados y traídos a Israel, algunos desde Texas, un hecho que solo hace unos años hubiera parecido sacado de una novela de ficción. La aparición de 5 novillas rojas sin imperfecciones en 2023, transportadas desde Estados Unidos, no es una anécdota. Para los que entienden las profecías, es una señal monumental, una pieza del rompecabezas que encaja con una urgencia escalofriante. Pero no solo la preparación interna. A nivel geopolítico, hemos sido testigos de eventos impensables. Los acuerdos de Abraham, tratados de paz y normalización de relaciones entre Israel y varias naciones árabes, impensables hace tan solo una década, están allanando el camino para una estabilidad regional superficial. Esta paz en el Medio Oriente, paradójicamente, es una señal más de que los eventos finales se acercan, pues las profecías advierten de una paz y seguridad ilusoria antes de la destrucción repentina. La comunidad internacional presiona por soluciones de 2 estados, por la división de Jerusalén, pero detrás de esas negociaciones diplomáticas
se está tejiendo una red invisible de poder que busca controlar el epicentro profético del mundo. No son solo noticias, son cumplimientos proféticos desfilando ante nuestros ojos, pero que la mayoría ignora, sumida en la rutina y la distracción. El reloj profético de Jerusalén no solo avanza, se está acelerando hacia una cuenta regresiva final que nadie está dispuesto a reconocer. La Biblia es inequívoca. Una vez que el anticristo se siente en ese templo reconstruido y se restablezcan los sacrificios, se desatará una gran tribulación sin precedentes en la historia de la humanidad. El profeta Jeremías la describió como un tiempo de angustia para Jacob. Jesús mismo advirtió, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Imagina un escenario global de caos, guerras de una magnitud nunca vista, hambrunas devastadoras que pondrán de rodillas a naciones enteras, plagas que diezmarán poblaciones sin distinción, y fenómenos cósmicos que harán temblar la propia estructura de los cielos. El sol se oscurecerá, la luna se volverá como sangre, las estrellas caerán del firmamento. Jerusalén, la ciudad que se negó a reconocer a su Mesías, se convertirá en el ojo del huracán, el epicentro de esta tormenta apocalíptica. Profetas, como Zacarías, advierten que en los últimos días todas las naciones se reunirán contra Jerusalén para combatir. No una región, no dos ejércitos, sino todas las naciones. La ciudad será sitiada, las casas saqueadas y las mujeres violentadas. Es la batalla final de Armagedón, un conflicto que no es solo militar, sino espiritual, una confrontación final entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, cuyo premio es el control de la ciudad eterna y, por ende, el destino de la humanidad. ¿Estamos presenciando el preludio de estos eventos? ¿Son las tensiones actuales en el Medio Oriente, los conflictos que parecen no tener fin, los terremotos que se multiplican con mayor intensidad, las extrañas señales en el cielo y los fenómenos climáticos extremos simples casualidades? ¿O son los primeros temblores de una tierra y una humanidad que se preparan consciente o inconscientemente para un cambio cósmico irreversible? La cuenta regresiva ha comenzado, y la mayoría de la humanidad aún está sumida en un profundo e ignorante sueño, sin darse cuenta de que el telón de la historia está a punto de caer en su acto final más dramático. Pero este apocalipsis no es solo destrucción y caos. Para los millones de creyentes que entienden el código profético, esta tribulación es el preludio indispensable de la culminación más esperada, la segunda venida del Mesías. La misma Biblia que predice la oscuridad también promete la luz definitiva. Las Escrituras, con una claridad asombrosa, revelan que Cristo regresará de la misma manera en que ascendió. Vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Y el lugar de su retorno no será un sitio cualquiera, sino el Monte de los Olivos en Jerusalén. Zacarías 14:4 describe el momento de forma vívida. Sus pies se posarán aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio de este a oeste, formando un valle muy grande. La ciudad que fue testigo de su crucifixión y resurrección, la ciudad que experimentará la mayor tribulación, será el escenario de su glorioso y triunfante retorno. Establecerá su reino milenario, un reino de paz y justicia que durará 1000 años, gobernando desde Jerusalén. Es el acto final de un drama cósmico que ha sido escrito desde el principio de los tiempos, un plan divino que se ha desplegado a través de imperios, profetas y guerras. Este misterio de Jerusalén, su pasado milenario, su presente volátil y su futuro profético, nos obliga con una fuerza ineludible a cuestionar la narrativa simplificada que nos han contado.
Nos insta a mirar más allá de la superficie, a dudar de lo que damos por sentado y a buscar las capas más profundas de la verdad. La historia de Jerusalén no es solo un vacío histórico, es una pregunta abierta, un desafío a nuestra comprensión de la intervención divina, del destino humano y de la realidad misma. Nos pide que abramos los ojos a las señales que se manifiestan a diario. La verdad sobre Jerusalén no es solo historia, es una profecía viviente, un plan divino que se está desplegando ante nuestros ojos. Esta ciudad no es solo un lugar, en el mapa es el epicentro del destino de la humanidad. ¿Qué piensas tú después de escuchar estas revelaciones? ¿Crees que estamos realmente en los últimos tiempos? Comparte tus teorías en los comentarios. Tu perspectiva es vital para desentrañar este misterio, y si este viaje a las verdades ocultas de Jerusalén te ha impactado, suscríbete a Sombras del Pasado y activa la campanita, porque aquí desenterramos lo que el tiempo, la religión y el miedo intentaron dejar atrás. Nos vemos en el próximo misterio. El verdadero destino de la humanidad aún está por revelarse.